buenas tardes, soy Yesira Salcedo, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Actualmente estoy cursando el octavo trimestre y en esta ocasión voy a hablarles sobre lo que es la fase del proceso. Vamos a hablar sobre lo que es el juicio oral. Una vez que el juez de control decide abrir el juicio, se abre al público interesado la información de los hechos que conformen la causa. Luego tenemos lo que es la fase de juzgamiento, que corresponde a los tribunales de juicio, los cuales se integran con jueces profesionales que actúan solos o con escobinos o jurados, según sea el caso. El mismo está establecido en nuestro artículo 103 del Código Orgánico Procesal Penal. También tenemos lo que son los juicios mixtos, que están conformados por un juez profesional y dos escobinos. Esto está establecido en el artículo 158 del COP. Y los juicios de jurados, que son con un juez profesional y 9 jurados, establecido en el artículo 164 del COP. Tenemos lo que es la fijación de la audiencia pública. El juez presidente señalará la fecha para la celebración de la audiencia pública, la cual deberá tener lugar no antes ni después de 30 días. En nuestro Código Orgánico de Procedimiento Penal hay una excepción, en la cual se da cuando son tribunales mixtos o unipersonales, en la cual se expresa que estos no pueden ser ni menor a 30 días ni mayor a los 45. Artículo 344 de COP. Citación del acusado. Además, el juez presidente ordenará la citación de todos quienes deban concurrir a la audiencia. La citación debe hacerse 10 días antes de la misma. Esto está establecido en el artículo 347 del COP. Audiencia pública. El día y la hora fijados, el juez presidente se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Artículo 347 del COP. Seguimos con lo que es el juicio oral. El juramento. Seguidamente tomará juramento a los escobinos o jurados, según sea el caso, establecido en nuestro artículo 347 del Código Orgánico de Procedimiento Penal. Se da lo que es la apertura del debate después de verificar la presencia de las partes, los expertos, los intérpretes o testigos que deban intervenir. El juez presidente declarará abierto el debate, advirtiendo al imputado y al público sobre la importancia del significado del acto. Aquí también podemos observar que se va a dar el principio de inmediación, donde el juez tiene contacto y comunicación directa con las partes, el principio de publicidad, donde cualquiera que sea de interés del juicio podrá estar presente, a menos de las excepciones establecidas taxativamente en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, donde establece que habrán juicios que se puedan celebrar con puertas cerradas, y el mismo también se puede dar que no se celebre y debe darse luego de los 10 días continuos. Si esto no sucede, se dará nulidad al acto, teniendo que comenzar desde un principio. Se dará también la exposición de las partes, donde, abierto el debate, el fiscal y el querellante expondrán de manera taxativa, expresa y breve sus acusaciones, y obviamente el defensor va a dar su defensa. Cuestiones incidentales. Las cuestiones incidentales que se susciten serán tratadas en un solo acto, o a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga el orden del debate. Esto está establecido en nuestro artículo 348 del COP. Luego tenemos lo que es la declaración del imputado. Después de las exposiciones de las partes, el juez presidente recibirá la declaración del imputado. Con las formalidades previstas en el COP, se le dará un breve resumen de lo que se le acusa al imputado. También se dejará en claro que si el mismo quiere guardar silencio, no le afectará, y podrá ser interrogado por el Ministerio Público, el querellante, el defensor y el tribunal. Una vez se haga la declaración del imputado, tenemos lo que es la recepción de las pruebas, donde el juez presidente exhibirá en el orden que esté previsto en la ley todas las pruebas obtenidas y dando su origen. Este va a alterar
el mismo puede alterar este orden si él lo considera conveniente. Los expertos. Los expertos tendrán el deber de responder cada una de las preguntas hechas tanto por las partes como por el tribunal. Los testigos. En la parte de los testigos hay algo muy importante, y es que los mismos no pueden tener comunicación entre sí ni con las personas que forman parte del juicio, ni los mismos pueden escuchar ni ver el juicio antes de dar su alegato. Esto no va a permitir que de igual forma den su testimonio, pero al momento de evaluar la prueba será tomado en cuenta que fue visto haciendo comunicación con otra persona o alguna otra cosa que se presente. Los documentos. Los documentos se dará exhibición, ya sean grabaciones o textos que tengan que ser leídos durante el juicio. También el juez podrá decidir si él da un breve resumen de lo más importante que contengan los mismos, o si se lee taxativamente todo lo que conlleva. Otras pruebas también se van a exhibir al momento del debate. Discusión final. En la discusión final, el juez podrá permitir tanto a las partes como al fiscal exponer sus conclusiones. Cierre del debate. Una vez que se da cierre del debate, el juez va a proceder a decirlo durante el juicio, y la secretaria va a redactar un acta donde va a colocar todo lo que se dio en el mismo, tanto los actos como quienes intervinieron. La deliberación. Al momento de deliberar, el juez va a tomar en cuenta todo lo que se recaudó en ese juicio y va a formular una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Absolutoria se da cuando el imputado sale libre de todo lo que se le acusa, y condenatoria donde se aplican medidas de privación de libertad. Luego tenemos lo que es la fase de ejecución. Una vez que la sentencia es firme, es decir, que no puede ser recurrida por ninguna de las partes, se abre la fase del proceso penal o fase de ejecución. La fase de ejecución es el cumplimiento de las penas decretadas por la ley. El juez debe ser garante de que se cumplan las penas dictadas y que también se cumplan aquellas solicitudes que haga el defensor del imputado para que sea aquellas, se podría decir que son aquellas medidas, aquellos beneficios que pudieran darse para el imputado, que sería la libertad condicional, el destacamento de trabajo, el confinamiento, la supresión condicional de la ejecución de la pena, y la misma también puede tener apelación por la parte que le sea conveniente. Luego tenemos lo que es la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Está establecido en el artículo 482 del COD y atribuye al juez de ejecución la competencia para participar el cómputo de la pena y para determinar con exactitud la fecha que finaliza la condena. El cómputo de la pena es aquella cuantía de tiempo establecido que le toca al reo o al condenado por su delito. Luego se da el procedimiento que la resolución se notificará al Ministerio Público, al penado y a su defensor, quienes podrán hacer observaciones al cómputo dentro del plazo de 5 días. El cómputo es siempre reformable, aún de oficio. Una vez que la sentencia se encuentre definitivamente firme, es decir, que contra la misma no proceda recurso de revisión, casación, de ley adjetiva penal ni de ninguna ley. Es dictada por un tribunal de control o de juicio. Según sea el caso, remitirán o enviarán el expediente al tribunal de ejecución, y una vez que el expediente llegue a un tribunal de ejecución, este deberá ejecutar la sentencia condenatoria y realizar el cómputo de la pena indicada. Y por último tenemos lo que es la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Está establecido en nuestro artículo 482, y para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena se requerirá de 5 pasos, los cuales son:
el pronóstico de la clasificación de mínima seguridad de penado o penada, emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo técnico constituido de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 488 de este código, que la pena impuesta en la sentencia no exceda de 5 años, que el penado o penada se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el tribunal o el delegado o delegada de la prueba, que el penado o penada presente oferta de trabajo cuya validez en términos de certeza de la oferta y adecuaciones a las capacidades laborales del penado o penada sea verificada por el delegado o delegada de la prueba, y que no haya sido admitida en su contra acusación por la comisión de un nuevo delito o no le haya sido revocada cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiera sido otorgado con anterioridad. Esto ha sido todo.